Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de aplicaciones para la plataforma de Windows, donde nosotros tenemos en este momento la siguiente vista, la vista login, vista que vamos a utilizar para poder iniciar sesión en nuestra aplicación. Ahora, ya en este momento nosotros estamos obteniendo la información de los siguientes campos de texto, del campo de texto email y el campo de texto password, cuando nosotros presionemos el siguiente botón, el botón iniciar. Ahora, lo que prosigue es crear las conexiones a nuestras bases de datos. Y para esto tenemos que crear una nueva clase y la clase la vamos a crear en el siguiente proyecto, en el proyecto conexión. Ya que en este proyecto vamos a manejar lo que son las conexiones, voy a utilizar esta clase que se ha creado por defecto y lo llamaré conexión. Pueden observar el nombre que le he colocado. Ok. Ahora pasemos a esta clase. Pueden observar que tenemos la siguiente clase. Ahora haremos que esta clase herede de una clase. De la siguiente clase vamos a importar la librería de esta clase. Pueden observar que vamos a utilizar la siguiente librería que nosotros instalamos anteriormente. Ahora tenemos que crear el método constructor de esta clase. Método constructor que tiene que contener el mismo nombre que la clase. Ahora, como estamos heredando de una clase, vamos a invocar a la palabra base para poder invocar al método constructor de la siguiente clase y pasarle la cadena de conexión a nuestra base de datos. Voy a colocar dos puntos. Y luego hay que colocar la siguiente palabra base. Bien. Aquí vamos a colocar la cadena de conexión para poder conectarnos a nuestra base de datos. El primer parámetro será el proveedor para la conexión a la base de datos. Y yo como proveedor voy a colocar la siguiente clase, MySQL Data. Muy bien. Ahora el siguiente parámetro es la cadena de conexión a nuestra base de datos de tipo MySQL. Y voy a colocar la siguiente cadena de texto, donde he colocado server, luego localhost, el puerto, el número del puerto, el nombre que tendrá nuestra base de datos y voy a colocarle otro nombre. Voy a colocarle el siguiente nombre a la base de datos, luego voy a pasar el usuario. Si nuestro servidor necesita el usuario y una contraseña, bien, le pasamos la contraseña, pero en esta ocasión yo no voy a pasarle ninguna contraseña a mi servidor que me va a proporcionar la base de datos. Por lo tanto, solo voy a colocar comillas simples. Luego voy a colocar lo siguiente para poder conectarme a la base de datos de tipo MySQL. De esta forma tenemos la conexión a nuestra base de datos de tipo MySQL. Ahora, para los que van a utilizar una conexión al servidor de base de datos de tipo SQL Server, bien, vamos a crear esta conexión. Lo que haré será copiar el método constructor. Voy a pegarlo. Bien, tenemos los dos métodos constructores, pero para la conexión solo vamos a utilizar un método constructor. Bien, voy a crear el ejemplo. Vamos a eliminar esta parte del código. Vamos a invocar SQL Server. Luego vamos a invocar a la clase, punto. Vamos a colocar la siguiente clase. Pueden observar que tenemos la siguiente clase. Y de esta forma le hemos proporcionado el proveedor de conexión. Ahora vamos a proporcionarle la cadena de conexión. Bien, voy a colocar la cadena de conexión hacia la base de datos de tipo SQL Server. Bien, donde he colocado la siguiente palabra data, source, luego el nombre que tendrá nuestro servidor o el nombre que tiene nuestro servidor de base de datos. Ahora tenemos que pasar a la ID que estamos utilizando para poder gestionar nuestras bases de datos. Bien, me encuentro en la siguiente ID y pueden observar que el nombre del servidor contiene el siguiente nombre. Hay que copiar el nombre de este servidor y pegarlo justamente aquí. Luego vamos a proporcionarle el nombre que tendrá nuestra base de datos y yo voy a colocar el siguiente nombre. Ahora, como yo estoy utilizando autenticación
de Windows para poder iniciar sesión en el gestor de base de datos de tipo SQL Server. Bien, solo voy a colocar lo siguiente, pero si ustedes para poder acceder a su gestor de base de datos de tipo SQL Server necesitan una contraseña y un usuario, tienen que proporcionarle la cadena de conexión para poder conectarse a su servidor que utilice una contraseña y que utilice un usuario. Pero en esta ocasión yo solo estoy utilizando la siguiente cadena de conexión, porque yo para poder iniciar sesión en mi gestor de base de datos solo utilizo la autenticación de Windows. Bien, aquí hay que utilizar dos barras. Vamos a probar. Primero voy a probar una conexión que será la conexión de tipo MySQL. Voy a comentar esta línea de código. Solo voy a dejar el método constructor para la conexión a MySQL. Y lo primero que haremos será pasar a nuestro gestor de base de datos para poder crear nuestra base de datos. Bien, yo estoy utilizando la siguiente ID para poder gestionar mi base de datos de tipo MySQL. Y lo que haré será crear una base de datos. Vamos a seleccionar el servidor, clic derecho, crear nuevo, base de datos, y voy a colocar el nombre de la base de datos. Voy a utilizar el siguiente nombre, aceptar. Bien, he creado la siguiente base de datos que vamos a utilizar. Vamos a guardar. Ahora pasemos al siguiente proyecto. Aquí lo que queremos será hacer una referencia. Vamos a agregar una referencia. Seleccionemos referencia, clic derecho, agregar referencia. Vamos a seleccionar proyecto y vamos a seleccionar conexión. Esto significa que haremos una referencia del proyecto conexión hacia el proyecto donde estamos utilizando nuestras vistas. Aceptar. Muy bien, tenemos la siguiente referencia. Pueden observar. Ahora pasemos a la clase LoginViewModels y vamos a crear la instancia de la clase conexión de la siguiente clase. He colocado la siguiente clase y el objeto lo llamaré con. Vamos a tener que importar la librería de esta clase, o sea la dirección donde se encuentra. Pueden observar que me muestra el siguiente using. Muy bien, ahora tenemos que inicializar este objeto y lo voy a inicializar en el método constructor. He colocado el siguiente objeto, le asigné la instancia de la siguiente clase para poder inicializar este objeto y poder ejecutar nuestra clase de conexión. Ahora lo que haré será ejecutar la aplicación para verificar si podemos conectarnos a nuestra base de datos de tipo MySQL. Si no se genera ningún error, esto significa que nuestra conexión ha sido exitosa. Pero si se genera una excepción o algún tipo de error, esto significa que nuestra conexión ha fallado. Bien, voy a ejecutar la aplicación y voy a ejecutarla en modo de depuración. Muy bien, como pueden observar, ejecuté la aplicación y no se generó ningún error. Esto significa que la conexión ha resultado y nos hemos conectado a nuestro servidor de base de datos de tipo MySQL. Ahora vamos a crear la conexión a nuestra base de datos de tipo SQL Server. Voy a cerrar la aplicación. Ahora voy a utilizar el otro método constructor. Voy a comentar este método constructor y voy a ejecutar el siguiente método constructor. Ya eso depende de ustedes qué tipo de conexión van a realizar, bien la conexión a MySQL o la conexión a SQL Server. Bueno, al parecer me está mostrando un error, es porque tenemos que especificarle qué versión de gestor de base de datos vamos a utilizar. Aquí vamos a pasarle unos nuevos parámetros. Voy a colocar como primer parámetro comillas doble, luego voy a colocar SQL Server versión. Vamos a importar el using. Pueden observar el siguiente using. Podemos colocar la versión 2012 o la versión 2015. Todo dependiendo de las versiones que podemos utilizar. Tenemos solo hasta la versión 2012.
Vamos a seleccionar esa versión. Vamos a probar si no tenemos ningún error. Como hemos importado una librería, vamos a eliminar esta parte del código. Y de esta forma tenemos nuestra conexión a nuestra base de datos de tipo SQL Server. Ahora tenemos que pasar a nuestro gestor y crear esa base de datos. Vamos a crear la siguiente base. Voy a copiar el nombre. Voy a conectarme. Pudieron observar que yo no utilizo ningún usuario y ninguna contraseña para poder iniciar sesión en mi gestor de base de datos, porque estoy utilizando la autenticación de usuario. Vamos a seleccionar la carpeta base de datos, clic derecho, nueva base de datos. Y aquí vamos a colocarle el nombre, aceptar. Bien, se ha creado la siguiente base de datos. Ahora vamos a ejecutar nuestra aplicación para verificar si se puede conectar a esta base de datos. Voy a ejecutar nuevamente la aplicación en modo de depuración para verificar si se genera alguna excepción o algún error en la conexión. Muy bien, como pudieron observar, se ejecutó la aplicación exitosamente. Esto significa que nos estamos conectando a nuestra base de datos. Pero haré una prueba. Voy a eliminar un carácter del nombre de esta base de datos. Esto significa que esta conexión no podrá conectarse a nuestra base de datos porque esta base de datos no existe. Vamos a verificar si nos muestra alguna excepción. Bueno, pueden observar que siempre se ejecutó la aplicación, no importando si le cambiamos el nombre a nuestra base de datos. Más adelante vamos a verificar si esta conexión está resultando, si nos podemos conectar a nuestra base de datos. Bueno, lo que haré será dejar el video hasta aquí. En el siguiente video vamos a crear las tablas en estos gestores de base de datos para poder verificar si nos podemos conectar exitosamente a estas bases de datos y poder obtener la información que nosotros ingresemos en esas tablas que vamos a crear en esas bases de datos. Bien amigos, en el siguiente video vamos a continuar desarrollando más esta aplicación. Espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.